vamos a ver qué es el SEO, vamos a ver para qué sirve el SEO, herramientas de SEO, SEO on page y SEO off page, perdón, y dentro del SEO on page y SEO off page nos vamos a detener a analizar sus diferentes partes para que podáis comprender todo lo que incluyen estas partes principales del SEO. También vamos a ver algunas herramientas en directo para que, bueno, pues podáis entender cómo funcionan o por lo menos, pues se os abra el apetito en el sentido de querer empezar a investigar con ellas. También luego vamos a ver por dónde tenemos que empezar en lo que sería SEO, terminología importante, que es importante que os quedéis en la memoria, contratar a un SEO o no, y ventajas contra riesgos. Bien, dice Maybrit por ahí que está esperando esa clase ansiosa, así que fantástico, muy buenas Eric, que pega un saludo por ahí, estupendo. Pues esto es lo que vamos a ver durante la clase de hoy, ¿vale? Vamos a hacer una aproximación sobre todo a los qué del mundo del SEO para que podáis, pues tener la soltura necesaria para que en caso de que queráis plantear vuestra estrategia de SEO lo podáis hacer al terminar la clase de hoy o por lo menos sepáis en qué consiste todo lo que es el mundo del SEO. Bien, el SEO es la técnica, según algunos, sobre todo SEO profesionales que cobran mucho dinero por ello, es el arte, por lo complejo y lo difícil que puede llegar a ser, a través de la cual posicionamos una página concreta de nuestro sitio web en los resultados de búsqueda de Google de manera voluntaria para una palabra clave en concreto. Es decir, hacemos un esfuerzo, que luego veremos cómo hacemos ese esfuerzo, para que una de nuestras páginas web dentro de nuestro sitio web aparezca en los resultados de búsqueda de Google cuando un usuario busca por una palabra en concreto y cuanto más arriba mejor. ¿Vale? SEO viene del inglés, de la abreviatura inglesa Search Engine Optimization y básicamente quiere decir pues optimización de los motores de búsqueda. En español se suele utilizar como posicionamiento en buscadores. Optimización de una web para conseguir la mejor posición posible en esos resultados de búsqueda. Bien, si hacemos ahora mismo una prueba súper sencilla y quiero que la veáis conmigo aquí en directo, simplemente confirmarme cuando podáis que efectivamente estáis viendo mi pantalla para, bueno, pues para no hacer nada al aire, por así decirlo, y que sí que efectivamente estáis viendo lo que yo tengo también en la pantalla. Para que comprendamos también, para los que no entendemos absolutamente nada de lo que es, pues cómo funciona esto del SEO, ¿no? Básicamente se trataría de, bueno, pues que imaginemos, vamos a coger una temática cualquiera y vamos a volver un poco a, por ejemplo, a los deportes, ¿no? Bien, si escogemos una palabra clave, perfecto, se ve la pantalla, entonces entiendo que ahora mismo estáis viendo una pantalla de Google en la que puedo hacer una búsqueda directamente, ¿vale? Entonces voy a hacer una búsqueda, por ejemplo, y voy a buscar zapatillas Nike, por ejemplo. Zapatillas Nike sería una búsqueda interesante o muy interesante para poder intentar posicionar. Si buscamos zapatillas Nike, ¿vale? Lo que va a aparecer en Google son unos resultados de búsqueda. Vale, pues estos resultados de búsqueda, además, como vimos en la lección anterior, ya sabemos que algunos son pagados. Vale, me dice José que esa no se ve. Vale, pues dejadme un segundito. Para que podáis verlo vosotros también. Y aquí la tengo. Ahora ya podéis ver la pantalla sin ningún problema, me imagino, así que fantástico. Lo que os estaba comentando, una vez que hemos introducido nuestro término de búsqueda, zapatillas Nike, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos los resultados pagados, en este caso además tenemos publicidad de Google Shopping, que es simplemente una opción adicional que Google nos permite o que le permite a los anunciantes introducir en los resultados de búsqueda y luego ya tendríamos el primer resultado que sería un resultado pagado, lo sabemos porque pone aquí anuncio y luego a continuación ya tendríamos un listado de palabras clave, perdón, de páginas web que han hecho un esfuerzo de SEO para aparecer aquí. ¿Vale? Simplemente es eso, nada más que eso. Entonces,
Pues lógicamente en este caso Nike como marca ha tratado de cuidar al máximo su posicionamiento y están en las primeras posiciones. Vemos que 1 y 2 posiciones son para Nike. Pero luego ya viene Amazon, que es un gigante en el mundo del SEO también y están muy bien posicionados. Y luego ya viene una tienda online que se llama Sarenza, ¿vale? Que está haciendo posicionamiento. Luego ya viene el Corte Inglés. El Corte Inglés a mí también me hace, bueno, pues me muestra en base a mi posicionamiento y como estoy en España, me muestra también resultados para España, pero en cada país ocurrirá de forma diferente y así de forma diferente. Lo digo por si alguno me dice, oye Pablo, es que a mí me salen diferentes. Pues claro que sí, Google tiene un motor de búsqueda muy inteligente, muy elaborado. Vamos a ver también hoy partes de ese algoritmo en la clase y, bueno, pues no solo en base al posicionamiento, sino que en base a muchísimos otros factores más que solo afectan al usuario, muestra unos u otros resultados. Pero hay una base que es la del SEO y que es lo que nosotros vamos a trabajar hoy en clase, ¿vale? Así que vamos a seguir viendo un poquito por aquí y volvemos con la presentación. Bien, ahora tenemos que tener en cuenta, muy bien, vale, pero ¿para qué sirve esto? Sé que estos son elementos básicos, pero para todos los que sepáis ya hacer incluso un poquito de SEO, pero vamos a sentar las bases para mantenerlo todo igualado y que así comprendamos realmente qué es lo que estamos haciendo. Bien, tenemos que tener en cuenta que Google hoy en día sigue siendo el gran dominador de tráfico en lo que a tráfico web se refiere. Así que aparecer en Google nos interesa muchísimo para atraer tráfico hacia nuestro sitio web y que posteriormente podamos convertirlo en leads, en ventas, conversiones o clientes. No olvidemos que estamos aprendiendo todo esto del marketing digital para poder conseguir más ventas, para que pues poder conseguir más leads, más conversiones, más clientes, en definitiva poder conseguir más dinero a través de cualquier proyecto que pongamos en marcha a través de Internet. Esto es, digamos, lo básico, ¿no? Por así decirlo, del SEO. El SEO nos sirve para aumentar visitas a nuestra web que podemos traducir en más leads, más ventas o conversiones. Esto es una fuente fantástica de tráfico de personas, porque al final las personas son las que están detrás de ese tráfico, de esos leads, detrás de esas ventas, que nos permiten validar proyectos y monetizarlos. ¿Cómo? Pues si conseguimos posicionarnos para una determinada palabra clave que sabemos que va a atraer a nuestro público objetivo hacia nuestra página web, entonces podremos validar si nuestro producto tiene interés para ese público y averiguar así si lo que queremos, pues si lo que estamos vendiendo, perdón, es realmente interesante para ese público. Es decir, si lo que ofrecemos lo podemos vender. ¿Para qué nos sirve esto? Pues, por ejemplo, cuando tenemos un proyecto en mente, por así decirlo, en vez de montar toda una estructura compleja y lanzarnos con un megaproyecto y dejarnos ahí, pues yo qué sé, 10 a 20.000 euros en el desarrollo de un comercio electrónico o algo similar, lo que podemos hacer es primero validar a través de una pequeña página web con WordPress, por ejemplo, montamos un pequeño site y a través de ese site promocionamos nuestro producto. A través del SEO o a través del SEM, por ejemplo, podemos comenzar a enviar tráfico y una vez que tenemos cierto volumen de tráfico, lo que vamos a poder hacer es validar si efectivamente la gente está interesada en eso que estamos ofreciendo. Podemos crear una pequeña página de venta, lo más atractiva posible, todo muy profesional, pero muy sencillo, y a partir de ahí pues podemos comenzar a validar. Es decir, no tenemos que hacer grandes inversiones, sino que tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos conseguir ese primer tráfico que nos va además permitir, tener esas primeras validaciones de nuestro negocio, ¿no? De nuestro futuro negocio. Bien, vamos a echarle un vistazo a estas herramientas y aunque ahora mismo no comprendamos muy bien para qué sirven, a lo largo de la sesión de hoy ya veréis que van cobrando sentido para todos vosotros. Vamos a explicar un poquito sus funcionalidades y luego vamos a ver cómo encajan en lo que a SEO se refiere. Ahora, me gustaría preguntaros a todos si alguno de vosotros conoce alguna de las herramientas que aparecen ahora mismo en la pantalla. Podéis ver que tenemos el planificador de palabras clave de AdWords, que espero que los conozcáis todos porque lo vimos en la clase anterior. Tenemos una herramienta que se llama Mothbar, de una empresa que se llama Moth. Tenemos el ProRank Tracker, Majestic y Google Webmaster Tools. Me dice por ahí Mónica que no lo conoce. No sé si alguno más conoce alguna de estas herramientas, si no la conoce, si alguna vez la ha visto, si la ha utilizado. Algunas son de pago, a pesar de que tienen su versión gratuita. Así que bueno, tenemos un poquito de todo. Vale, entonces lo que quiero hacer ahora es enseñaros, por un lado,
pues, ¿para qué sirven estas herramientas? Ya vimos en qué consistía el planificador de palabras clave de AdWords y en este caso es una herramienta SEO súper válida. Porque lo que podemos hacer con el planificador de palabras clave de AdWords es medir el volumen de tráfico, ¿vale? ¿Os acordáis que introducíamos dentro del planificador de palabras clave un término de búsqueda y nos devolvía términos de búsqueda relacionados? Y además, para ese término de búsqueda que estábamos introduciendo, también directamente nos devolvía qué volumen de tráfico había. Os acordaréis también que comentábamos en la clase anterior que necesitábamos crear una primera campaña para que nos diese datos exactos, si no nos iba a dar datos aproximados. Bien, esto es así, pero no pasa absolutamente nada. Vale, dice Oswald que solo conoce el Majestic, Jesús que no, sí, buenísimo. Marina he oído alguna pero no los he usado, la primera solamente por la clase anterior. Vale, veo un poquito de todo, no pasa absolutamente nada, pues porque para eso estamos aquí, ¿no? Entonces, lo que os estaba comentando, el planificador de palabras clave nos sirve como esa primera herramienta que nos va a permitir medir si las palabras clave por las que vamos a apostar en términos de posicionamiento son interesantes o no, es decir, si tienen tráfico o no. Básicamente es una herramienta que se utiliza para eso. Tenemos que saber, por ejemplo, si queremos apostar por zapatillas Nike, imaginaos que por lo que sea, zapatillas Nike va a tener un montón de búsquedas, obviamente, pero imaginaos que por lo que sea tiene 10 búsquedas, pero no lo sabemos. Y nosotros en nuestro mundo de vendedor de zapatillas Nike creemos que sí, ¿vale? Pues imaginaos, metemos en el planificador de palabras clave de AdWords la palabra y de repente nos sale que tiene 10 búsquedas al mes. Bueno, pues esto no es suficiente por apostar para una palabra clave a menos que cada zapatilla Nike se venda por, yo qué sé, por un montón de dinero. Entonces podríamos valorarlo, pero no es el caso, entonces no nos interesaría seguramente. Pues para esto se usa el planificador de palabras clave. Luego tenemos otra herramienta que se llama Mothbar, que es de una empresa que se llama Moth, y voy a enseñaros aquí un poquito en qué consiste para que lo podáis ver conmigo. Bueno, lo primero que voy a hacer es entrar en la página de Moth. Básicamente Moz es una página web en la que, bueno, tiene mucha antigüedad y tiene mucha autoridad en el mundo del SEO en concreto y básicamente nos ofrecen diferentes herramientas que podemos utilizar de forma gratuita o de pago para optimizar el SEO de nuestra web. Entre ellas, entre estas herramientas, y os recomiendo, sobre todo si os manejáis en inglés sin problemas, echarle un vistazo a la página, echarle un buen vistazo porque es súper interesante. No pasa nada si no sabéis inglés, porque en este caso lo que vamos a utilizar nosotros es la herramienta de la Mothbar. La Mothbar es una herramienta que se incorpora directamente en nuestro navegador. Vale, aquí lo podéis ver, yo lo tengo instalado en esta zona superior aquí a la derecha. Pues aquí lo podéis ver y básicamente lo que nos permite es averiguar un poquito más de información que es importante en términos de SEO sobre las páginas web que visitemos. Digamos que tenemos un pequeño espía en términos de SEO para poder averiguar un poquito más sobre la competencia, que ya veréis luego más adelante por qué es tan importante. Como os decía, la Mothbar es una extensión que se añade en nuestro navegador. ¿Vale? Entonces, en este caso yo estoy utilizando Google Chrome, simplemente tendría que venir a la Chrome Store y desde ahí pues instalo y listo, ya está. Os voy a dejar el enlace de todas maneras en la información sobre esta cuarta lección del curso para que lo podáis hacer de una forma súper sencilla. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es analizar una página web utilizando la herramienta de la Mothbar para que podáis ver un poquito cuál es la información que nos ofrece. Si me queréis decir alguna página web en concreto, algo de vuestra competencia, alguna página web vuestra, algo que queráis analizar, es el momento de decirlo ahora porque me voy a meter y lo voy a ver. Yo me voy a meter en este blog, que ya os enseñé en su momento, que es un blog que yo tenía hace tiempo, que mantenía con unos amigos y que ahora mismo está en desuso, pero para que veáis un poquito el funcionamiento de la Mothbar. Si habilito la Mothbar, lo que va a hacer es analizar esta página web y mostrarme información sobre el rendimiento que tiene esta página web. ¿Vale? Simplemente es eso. Simplemente me muestra una serie de información que me va a permitir directamente pues averiguar un poquito más sobre esta página web. Ahora mismo no carga y creo que es porque estoy usando una ventana de incógnito y por eso no quería cargar. Entonces vamos directamente a cargar en una ventana normal para ver si realmente funciona. Me dice por ahí Eric, el Sena de Colombia. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo a
eso de el Sena de Colombia, que realmente desconozco, Eric, y perdóname qué es, pero vamos a buscarlo en Google y lo vamos a intentar analizar con la Mozbar a ver si funciona. Bueno, la voy a dejar habilitada porque parece que está peleona ahora mismo y es que tengo problemas últimamente con Google Chrome, pero digamos que el uso de la Mozbar se extiende más allá de lo que sería el análisis de páginas web y me debería también mostrar información en los resultados de búsqueda de Google. Entonces vamos a ver si la habilitamos por aquí. Vale, ahora en principio está habilitada y estamos haciendo búsquedas en Google, entonces voy a buscar Sena de Colombia. A ver si esto... Vale. Vale. Pues... no sé si era esto, Eric, lo que teníamos que revisar o no, pero bueno, estupendo. Competencia de INTECAP. Muy bien. Instituto de Formación Profesional. Ok. Vale, bueno, parece que ya veis que se me queda cargando y que además ha desaparecido la Mozbar por algún motivo. Ah, vale, ok, ahora parece que está funcionando. Por algún motivo no está funcionando como debería, pero básicamente, vamos a ver por aquí. Opa. Básicamente lo que muestra es una información que me permite a mí saber tanto si el dominio tiene cierta autoridad, ¿vale? Como si la página tiene cierta autoridad. Voy a cargar por aquí una captura de pantalla rápida para que podáis comprender un poquito cómo funciona. Si os fijáis en esta captura de pantalla que tenemos aquí ahora mismo en la pantalla, de un uso que se le da a la Mozbar, en la zona superior, ¿vale? En la zona superior de la Mozbar, lo que podemos ver, o sea, en la zona superior del navegador, justo debajo de la barra de donde se introducen las URLs, lo que podemos ver son pues diferentes informaciones que nos muestra la Mozbar, ¿vale? La Mozbar lo que hace es mostrarnos el Page Authority, ¿vale? Que básicamente es el indicador que nos dice si esa página tiene autoridad o no tiene autoridad. Luego nos muestra otra información que no es tan relevante como el Page Authority y luego nos muestra el Domain Authority. Aquí en la zona de la derecha nos muestra el Domain Authority, que básicamente hace referencia a la autoridad general que tiene el dominio. ¿Vale? ¿Qué es esto de la autoridad? Pues bueno, tenemos que pensar en el SEO como una especie de juego de autoridad, por así decirlo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que si Internet se compone de páginas web, esas páginas web están entrelazadas entre sí. ¿Cómo están entrelazadas entre sí? Están entrelazadas a través de enlaces, ¿vale? Y esos enlaces son los que transfieren autoridad de una página a otra. Por eso digo que es un juego de autoridad. Ahora lo vamos a ver con más calma para que lo podáis entender, pero básicamente es de eso de lo que va Internet. Y así además nos ayuda a comprender un poquito más qué es Internet en sí, ¿no? Que es básicamente una red que está tejida a través de enlaces y esos enlaces son los que envían, por así decirlo, autoridad de una página a otra y se la transfieren. Bueno, hemos visto la Mozbar, voy a dejaros el enlace para que juguéis con ella, ahora no me ha funcionado correctamente, pero a vosotros os va a funcionar sin ningún tipo de problema y si tenéis algún problema me lo comentáis. Bien, vamos a ver otra herramienta súper interesante que es el ProRank Tracker. El ProRank Tracker es una herramienta que nos permite ver, es una herramienta de revisión y análisis, por así decirlo. El ProRank Tracker lo que hace es mostrarnos el posicionamiento de nuestra web para determinadas palabras clave. Vale, ProRank Tracker es de pago, al igual que otras herramientas de Moz, pero tiene una versión gratuita. Esa versión gratuita está limitada y con esa versión gratuita lo que podemos hacer pues básicamente es traquear un número limitado de palabras clave, pero que para empezar va a ser más que suficiente. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues lo que conseguimos es saber, por ejemplo, si hemos posicionado por zapatillas Nike en nuestra página, ver si estamos en la primera, en la segunda, en la tercera posición. De forma semanal, ProRank Tracker nos va a enviar un email, podemos programarlo así, o de forma diaria incluso, para que ProRank Tracker nos envíe un email y nos diga, oye, tu web está ahora mismo por esta posición para el término zapatillas Nike. Fantástico. Oye, pero a la semana siguiente está el 5. Habéis caído un montón de posiciones. Por ejemplo, bueno, pues algo ha ocurrido. O Google os ha penalizado en cierta manera, o la competencia lo está haciendo muy bien. Pero bueno, ya tenéis ahí un indicador para analizarlo. Majestic, por otro lado, va más en la línea de lo que hace la Mozbar, es básicamente una herramienta que nos permite analizar una página web y sobre todo nos permite analizar una página web en lo relativo a su perfil de enlaces. El perfil de enlaces básicamente es cómo está compuesto
una web en lo que a enlaces se refiere. Hay dos áreas dentro del SEO y lo vamos a ver ahora, el SEO on-page y el SEO off-page. El off-page hace referencia a todo lo que pasa de forma externa a nuestra página web y esos son los enlaces, ¿vale? Es importantísimo dentro del mundo del SEO y no quiero ser yo el hipócrita que repita una vez más que el contenido es el rey en el mundo del SEO, porque sí es el rey, pero es que los enlaces son Dios, por así decirlo. Vale, entonces tenemos que tener muy en cuenta la importancia de los enlaces. Vale, si analizamos con Majestic, por ejemplo, el blog, veremos que nos devuelve una serie de información. Vale, aquí tenemos un montón de información que podemos analizar y demás, pero básicamente lo que nos da es, en un golpe de vista, tenemos una visión clara de cómo está compuesto el perfil de enlaces de esta web. Yo lo veo así, de primeras. Muy buenas, Richard, que se ha unido ahora. Muy buenas, Karina, que se acaban de unir ahora. Si lo veo así de primeras, ya sé que esta página tiene un perfil de enlace realmente malo. ¿Por qué? Porque hay dos elementos aquí que me lo indican de forma clara, el Trust Flow y el Citation Flow. Si antes estábamos hablando de Page Authority y Domain Authority, en Majestic tenemos el Trust Flow y el Citation Flow. El Trust Flow es básicamente la autoridad que se le ha transferido a través de enlaces a esta página web. Es decir, cuántas páginas relevantes, tipo periódicos o páginas súper interesantes en esta área, han enviado un enlace hacia esta página web, hacia nosoloframes.com. Y el Citation Flow nos indica la cantidad, es decir, Trust Flow calidad, Citation Flow la cantidad. Se supone que estos puntitos tienen que ir sobre este eje, pues digamos de la forma más equilibrada posible, en esta línea. Si nos excedemos en el Citation Flow, posiblemente vayamos a incurrir en una penalización por parte de Google, porque seguramente estamos haciendo un abuso de links malos, de enlaces malos, y si incurrimos en este va a ser un perfil pues bastante antinatural, seguramente obedece también a estrategias de SEO pagadas, lo que a Google no le gusta en absoluto y que es más, penaliza. Veis que tiene 169 enlaces externos con un total de 55 dominios que tienen un total de 46 IP con 45 subnets. Y luego otro elemento interesante que nos devuelve Majestic es los anchor text y cómo están divididos esos enlaces. Tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de enlaces follow y enlaces no follow, ¿vale? Bien, esto es muy sencillo de comprender. Un enlace realmente, como este, por ejemplo, lo podéis ver ahora mismo en la pantalla, esto es un enlace. Si pulso aquí, voy a algún sitio, voy a otra página, ¿vale? O se abre algo o lo que sea. Si lo inspecciono, ¿vale? Lo voy a abrir con el inspeccionador de elementos de Google Chrome, podéis ver que se me muestra el código que compone ese enlace. Un enlace se compone de una etiqueta muy sencilla que es ahref igual a, entrecomillamos, el enlace, la ruta del enlace, cerramos comillas y listo. Y luego ponemos el anchor text, que básicamente es el texto que se nos muestra al usuario, y cerramos con esta A. Listo. Bien. Los elementos que son enlaces pueden tener además una etiqueta adicional, ¿vale? Que sería la etiqueta nofollow. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues una etiqueta nofollow le indica a Google o cualquier robot de búsqueda que ese enlace no lo tiene que tener en cuenta, por así decirlo. Ese enlace no lo tiene que seguir. ¿Vale? Le dice a Google que ese enlace no es importante y por lo tanto, no transfiere autoridad hacia el otro dominio. Si os hacen un enlace y queréis que os hagan ese enlace, es decir, es importante para vosotros que sea follow, ¿vale? Los enlaces no follow no suelen servir. Ojo, toda página web está compuesta de enlaces follow y enlaces no follow, así que tenemos que tener enlaces no follow. Pero enlaces no follow no nos tenemos que preocupar prácticamente por conseguir, porque prácticamente se consiguen solos en, herramientas automatizadas que hay por internet ya los van a hacer hacia nuestra web, ¿vale? Así que de momento no tenemos que preocuparnos por eso. Luego, tenemos aquí también otra información muy interesante que es el anchor text, que es lo que os decía. Todos los enlaces pues tienen un anchor text o normalmente tienen un anchor text. ¿Vale? ¿Qué es el anchor text? Es el texto por el cual se está enlazando a nuestra web. Como podéis ver aquí, este texto está en inglés, pero es muy sencillo. See more results on the anchor text tab. ¿Vale? Pues anchor text es un enlace. Eso quiere decir que detrás de esta palabra hay pues una dirección de internet, http, lo que sea. Pues el anchor text es precisamente en este caso anchor text. Entonces, aquí tenemos cómo se compone
¿de qué texto se componen los enlaces que apuntan hacia no solo frame? Por ejemplo, tenemos que la mayor parte de ellos vienen por creatividad de audiovisual, luego por la propia URL en sí, algo súper común, luego por el nombre del blog, no solo frames, luego por piedra, papel, tijera, es por el nombre de un artículo, gafas Nock Around por el nombre de un artículo también, no solo frames, de nuevo, gafas de sol Nock Around, de nuevo, el nuevo iPhone 4 y otro anchor text. ¿Vale? Muy, muy interesante toda la información que nos ofrece Majestic porque nos permite ver de forma muy rápida, bueno, pues cómo se compone todo ese perfil de enlaces de nuestra página web. Y luego, por último, tenemos el Google Webmaster Tool. A Google Webmaster Tool os voy a dejar un enlace a través del material adicional de la clase para que os lo hagáis. En caso de que tengáis una página web y vuestra web no esté en Google Webmaster Tools, mal, ¿vale? Esto es un obligatorio, por así decirlo. Tenemos que tener nuestra web en Google Webmaster Tool porque aparte de, bueno, de proporcionarnos información súper relevante sobre cómo lo está haciendo nuestra página web en términos de los resultados de búsqueda, también es importantísimo porque en caso de que tengamos una penalización lo vamos a saber a través de esta herramienta y lo vamos a poder solucionar también a través de esta herramienta. Así que súper necesario. Bien, vamos a meternos ahora en lo que sería el SEO en sí y vamos a echarle un vistazo uno a uno a los diferentes elementos que componen el SEO on-page. Tenemos que tener claro que los elementos del SEO on-page son aquellos elementos que dependen de nosotros y básicamente el juego, vamos a llamarle el juego o la técnica, va de aprender a agradar a Google. O sea, no tenemos que hacer otra cosa más que agradar a Google. Y diréis, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? Pues va de eso, de seguir las normas que Google pone encima de la mesa para agradarles. Pensad que, bueno, al margen del planteamiento en sí de lo que es el SEO, de lo que es el buscador de Google, porque estamos jugando al juego de Google, no lo tenemos que olvidar nunca con el SEO. Si estamos haciendo SEO para Google, si estamos haciendo SEO para otras plataformas, pues por supuesto que jugaremos al juego de esas otras plataformas, pero la mayor parte de plataformas en Internet han resuelto el tema del SEO, del posicionamiento en dicha plataforma, de la misma forma que Google lo ha hecho. Y todo parte de ese razonamiento de que la web es, bueno, pues una serie de elementos interconectados. Y a partir de ahí surge todo lo demás. Que si los enlaces van a marcar qué páginas tienen autoridad, es decir, qué páginas son importantes y cuáles no, y por eso las publicamos, que si las páginas tienen que tener una estructura determinada porque así resultan agradables para el usuario y esas páginas pues son las buenas, pues las posicionamos mejor, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de todo este juego, ¿vale? Del juego de Google, se mete también un componente muy, muy importante, y es que Google es una empresa, y a Google le gusta nadar en dinero. Entonces, bueno, una de las cosas fundamentales en una empresa y sobre todo en el nadar en dinero, por así decirlo, es que hay que hacer las cosas de una forma optimizada para obtener el mayor rendimiento económico posible, automatizando los procesos al máximo. Dentro de esto se encuentra el que nuestra página web sea lo más ligera posible. ¿Por qué? Porque los robots de Google se dedican a pues, ir viendo páginas web todo el santo día, y esto pues consume recursos, por supuesto en un data center consume recursos. Cuanto menos tiempo pase uno de estos robots en nuestra página web, menos recursos está consumiendo y por lo tanto pues más páginas se pueden visitar por ese data center, con lo cual se optimiza el proceso de visitas de páginas. Así que mejor seguirle el rollo a Google, por así decirlo, para que podamos estar bien posicionados. Entonces tenemos que hacerlo todo como a ellos les gusta, ¿vale? Esto es, tenemos que tenerlo claro así. Sí, podemos engañarlo, podemos hacer black hat, que a algunos sonará el término, luego lo vamos a ver y sí lo podemos hacer, pero si queremos sacar un proyecto adelante y bien, por así decirlo, vamos a tener que pasar por el aro de muchas de las cosas que les gusta a Google. Entonces vamos a ver una serie de elementos que serían SEO on-page, ¿vale? Que podemos empezar a tocar desde ya mismo y que bueno, nos va a resultar bastante sencillo, a mayores de lo que es el contenido, que lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva, lo voy a explicar. Bien, vamos a hacer el ejemplo directamente con esta página
para que podáis ver un poquito, bueno, pues cómo funciona el tema del SEO de una forma súper básica. Hay una serie de elementos dentro de Pregúntame Hybrid. ¿Cómo sería la estructura adecuada para una página web? Pues lo vamos a comentar ahora súper rápido. Bien, vamos a pasar a ver el código fuente de una página y no os asustéis los que no lo hayáis visto nunca, porque esto es algo realmente sencillo, ¿vale? Aquí está lleno de elementos, porque es una página web que está basada en WordPress, tiene un montón de plugins, tiene diferentes modificaciones, ¿vale? Pero hay una serie de elementos básicos que podemos tener en cuenta ya mismo y que vamos a entender, bueno, pues su importancia dentro del mundo del SEO. Uno de los primeros elementos que tenemos que tener en cuenta es el título, ¿vale? El título. Como podéis ver, el título de una página está etiquetado como title dentro de lo que sería el código HTML, ¿vale? El título de una página web tiene que tener las palabras clave por la cual la queramos posicionar. Y fijaros que digo página web en este caso y no sitio web, porque el título va cambiando con cada una de las páginas. Esto es una página, en este caso es la página principal de la web, pero esto es otra página dentro de mi web y en este caso de mi sitio web y en este caso veis que tiene otro título. Lo podéis ver aquí también en la zona superior. En este caso el título se compone de el nombre de la publicación, y luego tenemos, bueno, pues el título de diferentes categorías. Dice Ronnie que las keywords son cruciales para el posicionamiento orgánico y tienes toda la razón, Ronnie. Así que vamos a verlo ahora un poquito más con detalle. Bien, tenemos el título en el que tenemos que introducir las palabras clave por las cuales queremos posicionar esa página y luego a mayores tenemos otros elementos. Vamos a verlo directamente con esta publicación porque lo vamos a ver muchísimo más fácil. Y así también podéis comprender un poquito cómo funciona. Opa, he abierto el inspector y lo que quería abrir era el código fuente, así que simplemente cierro eso y no me deja ahora aquí ver código fuente de la página. Y como podéis ver de nuevo, aquí volvemos a tener el título. El título en este caso, lo que os decía, de forma automática WordPress en este caso está configurado para que coja directamente el título de la publicación y en el título de la publicación siempre tratábamos de poner esas palabras clave importantes para, bueno, pues para esos términos de búsqueda que nosotros creíamos que iban a ser interesantes y creíamos, digo, porque previamente habíamos analizado cuáles términos de búsqueda podían ser interesantes para hacer uno u otro artículo. Luego, dentro de lo que estaba comentando Ronnie, pensemos que estamos aquí introduciendo keywords, es decir, palabras clave. Es importante que las palabras clave por las que queremos posicionar aparezcan en los textos que queremos posicionar y en las páginas que queremos posicionar, de tal forma que aquí queríamos posicionar, por ejemplo, la palabra apps, pues ya la incluimos en el título. Como podéis ver, la volvemos a incluir aquí en el título de la publicación y el título de la publicación, fijaros que debería llevar un etiquetado H1, ¿vale? Esta etiqueta H1 que podéis ver aquí, básicamente lo que hace es marcar que este es un título importante. Las etiquetas o cómo se estructura en código simple, HTML, los textos son, pues empezaríamos con H1, H2, H3, H4, H5, que serían los títulos, y luego pasaríamos a los párrafos, que se etiquetan con una P. De esta forma, pues estamos indicándole a Google, por ejemplo, con un H1, que esta palabra, que este texto es importante para nosotros y lo marcamos como si fuera un título. Entonces, cuando entre el robot de Google y vea, el H1 dice apps, vale, pues eso lo etiqueto dentro de que esto es importante para esta página web porque me lo está marcando con un H1. Es decir, al usuario final, a nosotros que leemos este blog, veis que se nos muestra de una forma así prominente, por así decirlo, y al robot que también sabe que esto es así, pues lo entiende y lo etiqueta de esa forma. Y luego a continuación tenemos el texto. El texto, como podéis ver, no es súper largo, pero sí que tiene cierta densidad, es decir, sí que tiene una cantidad bastante interesante de palabras en general. Yo os diría que debéis crear publicaciones o artículos o textos en vuestra página que estén más allá de las 300 palabras, si podéis ir más allá de las 500 palabras, y que en cierta manera sean originales. A Google le encanta devorar contenido original, así que cuanto más original y único sea el contenido, mejor que mejor. Como podéis ver, queríamos, bueno, pues posicionar, en este caso es un artículo sin más, pero nos gustaría o queríamos posicionar la palabra apps y la repetimos a lo largo del texto, ¿vale? Como bien comentaba Ronnie, de nuevo, las keywords son muy importantes. ¿Y qué hacemos? Pues hablamos de apps, hablamos de términos relacionados como Google, como iOS, Google Play, de nuevo apps, web app, app indexing, Google Play, apps y repetimos sin abusar,
¿vale? Sin abusar, porque hay un problema en el que nos podemos meter que se llama keyword stuffing, que básicamente es como saturación de palabras clave y que Google penaliza. Es decir, Google sabe que hay técnicas que están, bueno, que se utilizan habitualmente para poder precisamente saltarnos, bueno, pues todas las normas en lo que a posicionamiento se refiere y adelantar a la competencia por métodos sucios, por así decirlo. Por ejemplo, el keyword stuffing es uno de esos métodos. Estoy seguro que habréis visto un montón de páginas web o habréis llegado incluso vosotros a un montón de páginas web que no os ofrecen realmente nada, pero cuando entráis en la página hay un texto y luego está repetido el texto por el cual vosotros habéis entrado, el término de búsqueda, un montón de veces por la página. Pues eso es keyword stuffing, ¿vale? A Google se le consigue engañar en ocasiones, pero no siempre. Luego tenemos otros elementos que son importantes y lo tenemos aquí en esta imagen, que sería las meta description, ¿vale? Dentro de lo que sería el código de una página web, hay unos elementos que serían las description. Las description básicamente nos permiten, bueno, pues introducir un breve texto que nos permite indicarle al robot. Este texto no se muestra en ningún momento para los usuarios, pero sí que se muestra para el robot y nos permite marcarlo. Cada vez realmente esto cuenta menos en términos de SEO, pero es importante tenerlo. Los header tags son los H1, H2 que os decía antes, los titles son los títulos que os decía antes, el contenido, lo que hablábamos, y los alt son una serie de etiquetas que se introducen en las imágenes. Vamos a inspeccionar esa imagen. Las imágenes también se introducen en HTML a través de un código, ¿no? Lógico. Vale, pues este código empieza así, IMG, la clase hace referencia al CSS, así que no nos fijamos en eso. Y luego dice src, que dice source, y básicamente es de dónde cojo esta imagen. La cojo de aquí, de esta URL, y luego viene el alt. El alt es una explicación para robots de búsqueda, ¿vale? Sobre qué es esa imagen. El robot de búsqueda no puede interpretar de forma visual qué es esa imagen. Entonces necesita una referencia de texto. ¿Cómo se lo indicamos? A través de ese alt. Entonces le decimos apps, el nuevo gran mercado. Aquí podríamos haber puesto perfectamente pues gráficos sobre crecimiento de mercado de apps. Por ejemplo, una explicación así, tal cual, ya está. Con eso es suficiente para el buscador. Fijaos que también hay una parte, y estoy seguro de que todos la utilizaréis, del SEO que hace referencia a lo que sería el SEO de imágenes, porque, bueno, todos hemos usado Google Imágenes, ¿no? Pues ahí pueden estar posicionadas también las imágenes y que nos llegue tráfico a través de las imágenes. Fijaos que en este blog en concreto, no solo Frames, teníamos un montón de tráfico que venía directamente de búsquedas en Google Imágenes. ¿Cómo lo supimos y cómo lo aprovechamos? Pues utilizando Analytics, Google Analytics, que lo vimos en la sesión anterior y que estoy seguro que a estas alturas ya todos sabéis cómo identificar si viene tráfico de Google Imágenes hacia vuestra web viendo Google Analytics y las fuentes de tráfico. Bien, continuando con el tema del SEO on page, tenemos que tener claras unas reglas básicas para la creación de contenido, porque al final el contenido, por supuesto, que es muy importante, ¿vale? Y lo que os decía antes, yo no quiero tampoco deciros que el contenido no lo sea, porque para nada. Tenemos que tener profundidad de contenido. Profundidad de contenido quiere decir básicamente que tenemos que tener en cuenta que nuestra página tiene que tener contenido, ¿vale? Porque una página solo con una página web, o sea, un site con una página web solo no es creíble en realidad. Deberíamos tener más. Y cuanto más contenido tengamos, mejor, porque a Google le encanta el contenido. En cierta manera, a Google le encanta el contenido porque su motor se alimenta de eso. Es decir, la razón de ser de Google es precisamente mostrar contenido de utilidad a los usuarios. Entonces tenemos que, pues, encajar dentro de eso, lo que os decía de agradar a Google. Reglas básicas para la creación de contenido y no caer en problemas. Tenemos que incluir las palabras clave, lo que comentaba Ronnie. Tenemos que incluir palabras clave, pero sin abusar. Tenemos que incluir contenido original, que tenga cierta longitud, más de 300 palabras, incluir enlaces y cuidar nuestros textos, ¿vale? No tenemos que escribir como robots, ni tenemos que acudir a herramientas automatizadas. Tenemos que cuidar nuestros textos y que sean de la mejor calidad posible, porque así Google, pues, nos va a premiar, ya lo veréis. Bien, dentro de lo que es el SEO on page,
tenemos que tener claro que, bueno, si estábamos hablando antes de enlaces, tenemos que tener claro que dentro de nuestra web va a haber enlaces, ¿no? En cualquier web hay un menú en la zona superior que envía hacia el quiénes somos, hacia el qué es lo que hacemos, nuestros productos, ¿no? Pues esos son enlaces que apuntan no hacia una página de fuera, sino hacia nuestra propia página web, ¿vale? Pues eso son enlaces internos, ¿vale? Y dentro de lo que sería nuestra estructura de enlaces interna, tenemos que tener en cuenta un factor, perdón, que dentro del mundo del SEO se llama link juice, ¿vale? El jugo de enlaces, el zumo de enlaces. Y básicamente se trata de jugar con la autoridad que nuestra propia página tiene y transferirla a las diferentes páginas, ¿vale? El concepto aquí es realmente sencillo. Si le echamos un vistazo a esta imagen que tenemos aquí en la zona de la izquierda, el link juice funciona de la siguiente forma. Pensad que a través de enlaces que nos hagan desde fuera, entra este link juice, entra este zumo, esta savia, este jugo, llamadles como queráis, en nuestra web. Y por supuesto se envía hacia una página en concreto, porque los enlaces de aquí van hacia una página en concreto, ¿verdad? Hasta aquí yo entiendo que me seguís sin ningún problema. Enlaces externos enlazan hacia una de nuestras páginas en concreto. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que se transfiere autoridad, se transfiere ese zumo, parte de la autoridad de esta página, se transfiere hacia nuestra página. Parte de la autoridad de esta página se transfiere hacia nuestra página. En concreto, se transfiere, y aquí recordad un poquito cuando veíamos la Moz, varios decían, hay un Page Authority y un Domain Authority. Pues en este caso se transfiere Page Authority hacia una página en concreto, no hacia toda la web, sino a la página en concreto. ¿Qué tenemos que hacer con esta autoridad, con este zumo de autoridad, con este link juice? Pues transferirlo, si queremos, hacia o repartirlo hacia el resto de nuestras páginas, hacia ese quiénes somos, productos, dónde estamos y contacto. De esta forma, esa autoridad se reparte hacia toda nuestra página web. Pero ojo, que hay en ocasiones que no nos tiene por qué interesar que una página de contacto tenga ese power, por así decirlo, esa autoridad, ¿verdad? Pues entonces lo ideal sería aquí introducir un enlace no follow. ¿Os acordáis? Decirle a Google, oye, aquí no transfieras autoridad porque esto no me interesa. De tal forma que este pequeño porcentaje, imaginaos, yo que sé, un 5%, ¿no? En este caso es más porque solo hay 4 elementos, pero imaginaos que es un 5%. Ese 5%, como le hemos dicho a Google que lo bloquee y que no lo envíe, se queda aquí y se transfiere aquí, aquí y aquí. De tal forma que se reparte esta autoridad entre 3 en lugar de entre 4. Podríamos hacerlo entre 2, entre 1 o incluso dejarla aquí toda la autoridad si luego todos estos enlaces fuesen dofollow. Lo normal es que repartamos entre todas las páginas de nuestra web, pero sí que podemos intentar hacer una estrategia para transferir autoridad de forma concreta hacia una página web en caso de que queramos, ¿vale? Hacia una página de nuestra propia página web. Bien, vamos a ver ahora un poquito sobre SEO of Page. El SEO of Page va de conseguir enlaces hacia nuestra web. Así de sencillo, es conseguir enlaces hacia nuestra web. Tenemos que hacerle ver a Google que nuestra web es relevante. ¿Cómo lo conseguimos? A través de enlaces que apunten hacia nuestra web. Si antes estábamos diciendo que básicamente Internet es una red, ¿no?, de páginas, esas páginas están, se conectan entre sí a través de esos enlaces. Pues vale, los enlaces importantes o como Google detecta que nuestra página es importante es porque muchas páginas apuntan hacia la nuestra y además son relevantes. Vamos a imaginar la siguiente situación. Por ejemplo, esta es nuestra página web, ¿vale? Y nosotros en nuestra página web hablamos sobre tecnología, ¿vale? Simplemente tecnología. Tech. Vamos a poner por aquí tech. Entonces, como Google, dentro de Internet, ¿no? Esta es una página de Internet, otra página de Internet, otra, y aquí está Google, digamos Lagrange. Aquí está Google. ¿Cómo sabe Google que esta página es importante, que esta página es importante, esta? ¿Cómo lo sabe Google? Bueno, pues Google aplica una lógica y dice, bueno, para saber si una página es importante, como en Internet las páginas están conectadas, una página importante será aquella que reciba muchos enlaces de páginas web. Y además, cuanto más importantes sean las páginas web, mejor. De tal forma que esta apunta aquí y esta apunta aquí. Y Google dice, bueno, esta página web
la posiciono para términos de tecnología más arriba, porque habla de tecnología y además apuntan esta y esta. Pero ojo que está aquí nuestro competidor. También habla sobre tecnología y fijaos, vale, a él no la apuntan estas 3 páginas, una de deportes, una revista para mujeres y un blog sobre niños, ¿vale? Pero este competidor nuestro también recibe enlaces de esta y de esta. De 3, de las mismas 3. Y, sin embargo, estos sí que hablan sobre tecnología. Esto es un periódico y desde la sección de tecnología del periódico le han creado un enlace y esto es, pues, otro blog de tecnología muy importante. Entonces, ¿cuál creéis que Google va a determinar que es más importante o que debe estar más arriba en términos de posicionamiento relacionados con tecnología? Pues nuestro competidor, porque recibe unos enlaces de más calidad. Nosotros tenemos también buena calidad, porque estos blogs son interesantes, pero la temática no es la misma, no está relacionada y pues entonces Google va a posicionar mejor a nuestro competidor. Espero que de esta forma hayáis entendido un poquito el juego en el que tenemos que meternos con el tema del SEO y con el tema de la creación de enlaces para poder seguir más allá. Bien, ahora la gran pregunta. Y repito, conseguir enlaces es fundamental. Podemos tener la mejor página optimizada con el mejor on-page del mundo, pero si no tenemos enlaces, estamos perdidos. Así que es importante que consigamos enlaces. Bien, ¿cómo conseguimos enlaces? Esta es la pregunta del millón y la conseguimos a través de lo que se denominaría el link building. El link building básicamente es un compendio de técnicas que utilizamos para conseguir enlaces. Dentro se encuentran herramientas como el link baiting. ¿El link baiting qué es? Básicamente el link baiting es crear contenido súper interesante, que genere incluso controversia, que genere polémica. ¿Para qué? Para que se comparta a través de blogs, webs relacionadas del sector y así pues generar enlaces hacia nuestra web. Si volvemos al ejemplo que estábamos poniendo antes del blog de tecnología, por ejemplo, imaginaos que de repente pues en mi blog de tecnología saco una noticia y digo Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, ha vendido la compañía porque le ha salido una infección, ¿no? Imaginemos súper polémico, incluso falso y tal. Esto es falso y esto es link baiting del feo, por así decirlo, ¿vale? Exacto, que sea viral, lo acaba de decir Eric, tal cual. Esto sería feo, pero probablemente se compartiría si le damos aspecto creíble, ¿no? Y además ha habido cierta polémica en Facebook recientemente con el tema de las noticias falsas y demás, ¿no? O sea, que viene al hilo y os ayuda un poquito más a comprender el link baiting. Esto es porque básicamente en Facebook se está explotando ahora, ya se ha explotado también en el pasado el tema del link baiting y sobre todo lo hacen youtubers y demás que ponen, bueno, pues capturas de imágenes como que parecen una cosa y luego vas al vídeo y realmente es otra, ¿no? Pues esto es un poquito el link baiting llevado a Facebook, llevado a páginas web o blogs. Esto es un poquito lo que os comentaba, ¿no? Se mueven a través de agregadores de noticias, este tipo de artículos, entonces pues rápidamente generan un volumen muy alto de clics, un volumen muy alto de shares, de que la gente lo está compartiendo y de esta forma pues generamos enlaces hacia nuestra web. Mucho cuidado con esto, lo ideal sería pues crear artículos relevantes que se compartan y que además sirvan realmente para transferirnos no solo autoridad, sino usuarios realmente interesados en lo que estamos ofreciendo. Las redes sociales también son fuentes fantásticas para conseguir enlaces, podemos crear nuestros perfiles en redes sociales, es fundamental hoy en día tener nuestro Facebook, nuestro Twitter y cualquier otra red social que creáis relevante en vuestro sector, tipo LinkedIn o lo que sea, y a partir de ahí crear enlaces. Y no solo eso, sino dar a conocer nuestras publicaciones, nuestra página web, para que otra gente lo comparta y lo puedan redifundir y así se generen nuevos enlaces hacia nuestra web. También podemos comprar enlaces, que es una técnica no permitida por Google, así que mucho ojo a la hora de comprar enlaces. Podemos incluir enlaces en directorios y también otra forma de conseguir enlaces es ver qué hace la competencia. ¿Cómo lo vemos? A través de Majestic, por ejemplo. A través de Majestic podemos echarle un vistazo al perfil de enlaces de nuestra competencia y a partir de ahí sacar algunas ideas para pues nosotros aplicar nosotros mismos y empezar a hacer cosas que ellos hacen, ¿vale? Lo que os estaba comentando antes, todo nace realmente de la patente de Google y del concepto del PageRank.
Os voy a dejar el enlace también para los que ya seáis súper curiosos y queráis echarle un vistazo a lo que sería la patente de Google, para que podáis ver un poquito cómo funciona, no por supuesto el algoritmo en sí de posicionamiento, pero sí que la patente, bueno, pues es algo patentado, entonces está en un registro público en Estados Unidos, si bien es cierto que está en inglés, si domináis el inglés le podéis echar un vistazo y podéis empezar a comprender un poquito mejor cómo funciona todo esto. Pero realmente es todo algo técnico, más esa parte que Google oculta del algoritmo y a la que va haciendo cambios constantemente y que le pone además nombre de animales y como Panda, por ejemplo, que estoy seguro que a algunos de vosotros os sonará, y que básicamente es la parte que oculta, pero hay una parte pública que es la que conocemos, que es la que sienta las bases de lo que sería el buscador y donde se mete de lleno ese concepto del PageRank, que básicamente es pues una nomenclatura que Google dio a su sistema para categorizar las páginas web. Hasta creo que marzo de 2016, si no me equivoco, si me equivoco y alguno lo sabe, corregidme, Google seguía mostrando el PageRank público para las páginas web. Es decir, había un PageRank que iba de 0 a 10 y directamente nuestra página pues estaba categorizada dentro de uno de esos números. Podía ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Así, directamente. Y Google, digamos que en base a eso determinaba la autoridad, el power que tenía nuestra página web. Entonces, lo podíamos saber de forma pública y lo podíamos consultar. Eso ha desaparecido, Google ya no lo muestra, ¿vale? Pero sí que sigue teniendo un PageRank interno. O sea, Google sigue categorizando todas y cada una de nuestras páginas web. Entonces, nuestra misión básicamente se basa en saltar hacia ese nuevo número de PageRank para poder así conseguir mejor posicionamiento y demás. Hay una serie de factores que están dentro de lo que sería pues la categorización del PageRank que tenemos que ir cumpliendo para pues poder mejorar. Os voy a dejar una checklist dentro de lo que sería la página del curso para que vosotros podáis ver un poquito si tenéis estos elementos hechos, si no, porque todo eso son elementos que agradan a Google y que debéis ir teniendo con el paso del tiempo, poco a poco, como queráis, porque el SEO es una estrategia a largo plazo para que vosotros pues podáis tener vuestra página bien optimizada. Bien, la pregunta ahora es, ¿por dónde empiezo, no? Porque me pierdo, no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿SEO on page? ¿Hago SEO off page? ¿Pongo esto? ¿Pongo lo otro? Bien. Lo primero tenemos que comenzar con el análisis previo. Vamos a comenzar diseñando y desarrollando nuestra estrategia de SEO. Primero hacemos un análisis on page propio, vemos si tenemos bien las etiquetas title, si tenemos las palabras clave adecuadas, si tenemos el suficiente contenido, vemos si tenemos las etiquetas H1. Este análisis es realmente sencillo y en la checklist que os voy a dejar lo vais a poder hacer incluso vosotros mismos. Y luego vamos a hacer un análisis on page de la competencia. Buscamos las palabras clave por las cuales nosotros queremos posicionar y a partir de ahí vemos si está bien posicionada la competencia. Si está bien posicionada, cogemos, abrimos su página web y como podemos inspeccionar el código, directamente vamos a echar un vistazo a lo que ellos han estado haciendo para en cierta medida tratar de replicarlo o mejorarlo. Luego vamos a hacer un análisis off page propio. Vamos a ver si tenemos algunos enlaces y vamos a ver cómo están compuestos estos enlaces. Si estos enlaces no tienen calidad o si apenas tenemos enlaces, ya sabemos que nos tenemos que poner a trabajar en la creación de enlaces. Luego vamos a continuar haciendo un análisis off page de la competencia con la misma herramienta que hemos utilizado para nosotros, pero analizando lo que ellos hacen, lo que hacen los que están bien posicionados, lógicamente, ¿vale? Y luego continuamos ya con las acciones. Empezamos por Google Webmaster Tool, añadimos nuestra página, no os preocupéis, es súper sencillo, os voy a dejar el enlace. Y luego vamos a seguir la checklist del trabajo on page y la checklist del trabajo off page. Y a continuación lo que tenemos que hacer es hacer un seguimiento de resultados. ¿Cómo hacemos un seguimiento de resultados? Pues por ejemplo con una herramienta como el Pro Rank Tracker, a través de la cual podemos ver cómo va evolucionando nuestra página web en términos de posicionamiento para las palabras que nosotros queremos posicionar. Bien, hay terminología importante, señores, que tenemos que conocer. ¿Vale? No se nos pueden escapar determinados términos y a estas alturas ya nos estamos convirtiendo casi en profesionales del marketing digital o por lo menos la inquietud está ahí a la vuelta de la esquina, así que tenemos que conocer estas palabras. Un backlink básicamente es un enlace externo, es decir, un enlace que hacen desde una página web externa hacia nuestra página web. El anchor text es ese texto de ancla, que sería la traducción literal, que básicamente es el texto que compone un enlace. ¿Os acordáis? Por ejemplo, si esto fuese una página web y esto enlazase hacia otra página, el anchor text sería la palabra anchor text o la palabra SERP o la palabra link building. Yo hago clic y salto hacia otra página. Pues eso es el anchor text, el texto que
que oculta, por así decirlo, ese enlace. Es importante que los anchor text en los backlinks, ¿vale? Vamos a complicar aquí las palabras ya. Los anchor text en los backlinks que nos hagan, es decir, en los enlaces en las páginas externas, también contengan las palabras clave. ¿Os acordáis del ejemplo del blog de tecnología, no? Pues imaginaos que aún por encima, en determinadas páginas web, enlazan a nuestro blog de tecnología con la palabra blog de tecnología. Genial, porque eso le dice a Google que nuestro blog de tecnología es importante por las palabras clave blog de tecnología, porque viene un enlace desde otra página web y lo menciona de esa forma. El perfil de enlaces externos que tengamos tiene que ser variado. Si abusamos, por ejemplo, en este caso, la palabra blog de tecnología y todos los enlaces externos que tenemos apuntan hacia nosotros con la palabra clave blog de tecnología, pues mal, porque Google va a decir, oye, esto huele mal, esto parece que está comprado, pactado o lo que sea. No, pues tener cuidado con esto porque hay penalizaciones. Un perfil de enlaces externo creíble consistiría en bastantes blogs de tecnología, bastantes haz clic aquí, bastantes www.elnombredelblog.com y ese tipo de enlaces, incluso infórmate aquí o cualquier tipo de enlace que digamos que dé realismo, ¿vale? Porque no siempre vamos a tener la palabra clave como anchor text. También tenemos que conocer el término SERP, que básicamente es Search Engine Result Page. Básicamente las páginas de resultados de los buscadores. Vamos a aparecer en la primera SERP, en la segunda SERP, en la tercera SERP. La primera SERP es la que nos interesa, que es la que muestra los 10 primeros resultados de búsqueda. Link Building, que básicamente es ese compendio de técnicas que utilizamos para crear enlaces. Link Juice, que ya lo vimos, es ese flujo de zumo que corre a través de nuestra página web y que básicamente pues representa la autoridad de nuestra página web. El Keyword Stuffing, que perdonad, está mal escrito ahí, es Keyword Stuffing y básicamente es, pues incluir demasiadas palabras clave en nuestro contenido abusando de las palabras clave que debemos utilizar. Esto está penalizado por Google y lo primero que nos va a ocurrir es que no va a posicionar ese contenido, va a posicionar mal cuando pues tiene todo bien hecho y sin embargo hay keyword stuffing y posiciona mal. No debemos abusar de las palabras clave. Si por ejemplo tenemos un texto de 300 palabras, yo no recomiendo incluir más de 5 veces una misma palabra clave o una misma frase clave. Tenemos el Black Hat SEO, que básicamente son todo ese compendio de técnicas que, a diferencia de las que hemos estado viendo hasta ahora, pues representan, en lugar del agradar a Google, sería el retar a Google. Yo lo llamo el retar a Google. Que conste que, todos los que hemos hecho alguna vez SEO, hemos hecho Black Hat SEO también y hay algunas técnicas que se pueden combinar, pero si estáis aprendiendo en un primer momento, yo no os recomiendo que aprendáis nada de Black Hat SEO para empezar de una forma limpia y luego ya os iréis metiendo en el oscuro mundo del Black Hat SEO, ¿no? Y el PageRank, que es lo que vimos anteriormente. Bien. Algunos ya me lo habéis dicho, porque en conversaciones que hemos tenido ya me lo habéis dicho, que estáis pensando en contratar a un SEO, que tarará, que esto y lo otro, me parece muy bien. Por supuesto, dentro del mundo del marketing digital hay un espectro gigante de posibilidades y además, pues profesiones de lo más variadas entre sí realmente, porque las áreas de trabajo dentro del marketing digital pueden ser súper variadas y el SEO, pues es un área más que digna, pero mucho cuidado, ¿vale? Mucho cuidado porque no sé por qué, pero en el área del SEO es precisamente donde más gente, pues que está dispuesta a engañar se mete. Yo no sé por qué es realmente, porque en cierta manera sí que sé por qué es, ¿no? Porque es un área que presenta, no toda la transparencia a nivel técnico y a nivel de datos que las otras, seguramente. Y se trata básicamente de jugar con Google. Entonces, por eso seguramente presenta tantas contradicciones y tantos engaños, ¿no? Pero bueno. ¿Merece la pena contratar a un SEO? Sí, no voy a decir que no, pero ojo, tenemos que hacerlo con cabeza. Y yo de primeras pensaría en intentar posicionar yo por mí mismo mi proyecto y a partir de ahí, en caso de que tenga tiempo, si no tenéis tiempo ninguno, pues tendríamos que ver cómo contratar a alguien. Pero en caso de que queráis finalmente hacerlo, pues tenemos que valorar por un lado el precio, ¿vale? El SEO es caro. El SEO a nivel profesional es caro, así que los precios, desconfiad de alguien que os ofrezca un precio muy barato, porque seguramente utilizará técnicas de Black Hat SEO que posteriormente os pueden perjudicar. Preguntad antes de contratar, por ejemplo, si alguien os promete, ¿vale? O le preguntáis, oye, ¿qué crees que podemos hacer con esto, con esta palabra clave, lo que sea, por ejemplo? Y estáis compitiendo contra, gente muy importante en Internet, por ejemplo, y él os dice, sí, te voy a dejar el primero. Ya está, desconfiar, ¿vale? Ningún SEO promete que vayáis a quedaros en la primera posición. También tenéis que pedirle informes. Si no os da informes, no os va a servir para nada lo que él haga, así que os proporcione informes. Y también que tenga una metodología de trabajo que encaje dentro de lo que, de lo que vosotros queréis hacer y de cómo trabajáis vosotros también.
Después de lo que hemos comentado, estoy seguro de que estaréis de acuerdo conmigo en afirmar que es un área con un potencial tremendísimo para ayudarnos a mejorar nuestro proyecto web, ¿verdad? Pues bueno, también tengo que indicaros de que a pesar de que tenga muchas ventajas, también hay riesgos. Ya os decía que a nivel profesional, como antes os comentaba con el tema de la contratación del SEO, hay muchos claroscuros, ¿no? Por así decirlo, en esta área del marketing digital. Es un área que puede ser súper interesante. Yo mismo tengo mis propios proyectos online que están basados exclusivamente en SEO y funcionan, generando ventas, funciona todo muy bien, pero ojo también porque se puede complicar la cosa bastante. ¿Qué ventajas nos trae? Pues bueno, Google es el principal motor de tráfico en Internet, así que vamos a conseguir, si cuestionamos por palabras que tienen mucho tráfico, un flujo de tráfico bestial que va a llevar un aumento de ventas, aumento de conversiones, incluso monetización a través de publicidad, es decir, va a permitir optimizar nuestro proyecto. Ahora, también hay riesgos. El SEO es a largo plazo. Todo lo que sea a corto plazo es peligroso. Es posible que sea Black Hat y es posible que nos penalicen. Y puede compensar en algunos momentos, ¿vale? Pero tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos haciendo. Si no lo sabemos, desconfiad. Requiere de una alta inversión, porque es cierto, requiere de una alta inversión, así que tenemos que medir muy bien el ROI, el retorno de la inversión, tenemos que medirlo muy bien, porque tenéis que tener en cuenta que en ocasiones, imaginaos que nos metemos en una inversión alta para hacer SEO y al poco tiempo, pues ese área ya no resulta interesante o lucrativa porque se han metido un montón de personas. Pues ojo, porque estamos apostando a largo plazo y hemos metido mucho dinero, entonces seguramente vamos a perder dinero. Hay riesgo de penalizaciones porque hay mucho riesgo de penalizaciones en el mundo del SEO. A Google se puede poner caprichoso en un momento dado y a pesar de que estemos haciendo todas las cosas bien, puede ser que nos penalicen. Y pues por último, los cambios negativos. Los cambios negativos quiere decir que podemos estar haciendo o creyendo que estamos haciendo una acción de SEO bestial, súper interesante, y realmente pues no lo estamos haciendo y acaba en algo malo. Acaba en algo malo que pues termina siendo un crecimiento negativo de las ventas, es decir, perdemos ventas y con eso perdemos pues toda aquella inversión que habíamos realizado y podemos pues terminar realmente mal. Bien. Eso es lo que hemos visto en la lección de hoy. Hemos visto qué es el SEO, para qué sirve, herramientas, on-page y off-page, qué hacer para empezar.